Buen día, vamos a empezar la clase. Estamos en esta parte correspondiente a la derivada, ¿verdad? Hemos dicho que, bueno, hemos dado un par de ejemplos referentes a cómo calcular la derivada. Sabemos cómo calcular para el caso de una potencia de X. Y también hemos visto un problemita en donde no existe la derivada. Bien, hemos estado comentando que la derivada en general se calcula mediante resultados llamados los teoremas fundamentales. La teoría indudablemente se utiliza para algunas demostraciones en donde haya que justificar algún proceso. Pero para derivar vamos a utilizar estas 10 reglas fundamentales. Vamos a demostrar algunas de ellas, un par de ellas, y los demás vamos a suponer, vamos a aceptarlos, ¿no? Entonces empecemos con la primera regla fundamental.
1. La primera regla fundamental dice lo siguiente, que x elevado a un número, ¿sí?, la derivada de esto es a por x elevado a menos 1, donde a es un número real cualquiera. ¿Está bien? Esa es la primera regla fundamental. Acá tenemos variable elevado a un número. Algunos ejemplos de aplicación de esto. Por ejemplo, a ver, hemos probado, no me acuerdo qué función hemos derivado. X cuarta. La derivada de x cuarta es, de acuerdo a esta fórmula, 4x elevado a 4 menos 1. Y eso es lo que hemos deducido, ¿verdad? Eso es lo que hemos deducido. Mediante la fórmula. Obtenemos una fórmula general. Otra derivada. La derivada de la raíz de x. Eso es lo mismo que decir la derivada de x elevado a un medio. Y eso es un medio por x elevado a un medio menos 1, aplicando la fórmula. Y esto se puede escribir como un medio por x elevado a menos un medio. Y finalmente, eso se puede escribir de esta manera. Miren, raíz de x es 1 sobre 2 veces la raíz. ¿Sí? Ahí tenemos algunas formulitas. Esta fórmula en particular es muy importante para lo que llamaríamos una especie de entrenamiento en las derivadas. De la misma forma podemos calcular la derivada de la función raíz cúbica de x. Sí, la derivada de la raíz cúbica. A ver, ya no voy a escribir con detalle. Eso es la derivada de x al cubo. Eso es la derivada, bueno, eso sería 1/3 por x elevado a 1/3 menos 1. Eso es x elevado a menos 2/3. Y eso se puede escribir de esta manera. 1 sobre 3 veces la raíz cúbica de x al cuadrado. Bien, con todo es una fórmula que nos permite calcular algunas derivadas, no todas. ¿Sí? Bien, en este momento voy a colocar en el texto en otro orden, pero yo necesito colocar acá en este orden para contrastarlo, para compararlo. La segunda fórmula fundamental. 2. Aquí necesitamos hacer esta presión. Si a es un número positivo, la derivada de a elevado a x. Eso es lo mismo por el logaritmo natural de a. Esa es la segunda regla fundamental. Voy a encuadrar las reglitas por la importancia que estas tienen. Aquí vamos a colocar esto. Y acá también. Observen. En la primera regla dice variable elevado a número. En la segunda regla, número elevado a variable.
son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? ¿Está bien? Cuando tenemos variable elevado a número, eso es a por x elevado a menos 1. Cuando tenemos número elevado a variable, eso se llama la función exponencial. Es la misma función por el logaritmo de a. Un comentario ahí en ese ejercicio. Miren, hay un caso particular. Observación. E elevado a x. La derivada de e elevado a x sería lo mismo por logaritmo natural de e. Pero el logaritmo natural de e es 1. Por tanto, la derivada de la función exponencial e elevado a x es la misma función. También es una propiedad que se utiliza bastante para ciertos diseños en ingeniería. Las represas, por ejemplo, la parte donde se supone que contienen el agua, tienen una forma exponencial. Vamos a dibujar acá para ese comentario. Miren, las represas tienen esta forma. Ustedes van a una represa, no van a ver se van a dar cuenta de esta forma. ¿Sí? Esa es la función exponencial. Y si acá hubiera agua, un atajado, ¿verdad? Una represa, esta función, esta forma, mejor dicho, de la función, resulta que tiene la propiedad de que es la menos cambiante de entre todas. De hecho, la derivada, después vamos a interpretarlo como una razón de cambio. En este caso estaríamos diciendo, para el caso particular de esta función exponencial, esa razón de cambio no se da. Otro ejemplo. Si ustedes ven, comparan las palmeras que tenemos en las heroínas y las palmeras que están, traten de imaginarse esto, han debido ver algún libro o alguna historieta. Las palmeras, bueno, aquí está el mar, están orientadas de esta manera. La naturaleza los copia, debe ser por algo. El casco de los botes, vayan a ser la angostura, van a ver, no van a ver un bote que tenga esta parte, la parte que choca con el agua, o sea, es decir, la que corta el agua. Tiene esta forma. ¿Sí? Y esa manera no es caprichosa, ni siquiera es simplemente estética. Es una cuestión de diseño. Así tiene que ser porque esa función tiene la más o la variación nula. Bien, entonces ahí tenemos los dos resultados fundamentales del cálculo. No se olviden que son dos fórmulas parecidas, pero de naturaleza totalmente distinta. Bien, otra regla. Veamos ahora lo siguiente. 3. Ahora sí. F de x que sea coseno de x. Nos interesa calcular su derivada. Entonces, f' en x. ¿Eso qué va a ser? El límite cuando h, una variable h, tiende a 0, de f de x más h menos f de x sobre h. Vamos a enseguida se va a actualizar.
Ya, ahí está. Ese es el límite. ¿Alguna vez hemos resuelto un límite de este tipo? Fíjense que si reemplazamos x igual a 0, tenemos indeterminación. Entonces, lo que vamos a hacer es simplificar lo más posible. Tenemos que darnos cuenta de que si aparecen funciones trigonométricas, la idea es obtener seno de la variable, en este caso seno x sobre x, o 1 menos coseno x sobre x, o ambos. Entonces, desarrollen el numerador. Bien, ¿qué me dicta? ¿Qué es el numerador? Coseno de por coseno de h, Muy bien. ¿Sí? menos el seno de x por el seno de h. Muy bien, correcto. Entonces vamos a hacer coseno x más h menos coseno de x sobre h. Ahora lo que usted está diciendo, está muy bien eso. Vamos a otro color para que no se confunda. Entonces, esto es a falta de límite. Bueno, dijo coseno de x, coseno de h, menos seno x, seno h. Menos coseno x, todo sobre h. Fíjense que el hecho... enseguida se va a actualizar, está muy lento internet. Esperemos comenzar. Entonces, fíjense que ahí tenemos límite cuando h tiende a 0, coseno x, coseno h, menos seno x, seno h, menos coseno x. Bien, con paciencia, esperemos nomás. Ya. Ahí está. Miren, ahora lo siguiente. En este tipo de límites, recuerden que la idea no es cancelar h. Tenemos algo equivalente. En el numerador debiéramos tener seno h o 1 menos coseno h, o ambos. ¿Sí? Entonces, a ver, ¿dónde? En el numerador hay tres términos, 1, 2 y 3, contando de izquierda a derecha. ¿Con qué término fabricaríamos seno h sobre h? El segundo. El segundo, muy bien. Acá, pues, no con esto. Está. Otro color voy a marcar. Con esto, ahí está. Y con lo que queda, con esto y con esto,
Fíjense que con eso lo que podemos hacer es factorizar menos coseno x y vamos a tener 1 menos coseno h, que es justamente lo que nos interesa. Entonces, ahora, en este momento, este problema se convierte en un problema de acomodar las cosas utilizando álgebra básica. En consecuencia, esto se escribe como el límite cuando h tiende a 0, y voy a escribir esto, de menos seno x, paréntesis, seno h sobre h. Y con lo que queda, menos coseno de x. Perdón. Menos coseno de x. Paréntesis. 1 menos coseno de x dividido entre h. Ahora, tomen el límite. A ver, todos, por favor, tomemos el límite. Menos seno de x. Está bien eso. ¿Cuánto es el primer límite? Esto que está entre paréntesis. 1. Muy bien. Eso es 1. ¿Y esto es? 0. 0. 0. Listo. Muy bien. En consecuencia, esto se reduce a lo siguiente. Esto es menos seno de x. Ese es el tercer resultado fundamental. Colocaremos acá. El orden no me interesa si está en orden del texto, ¿no? Eso es irrelevante. 4. La cuarta regla fundamental. La derivada de seno de x. Eso es coseno de x. Esas son las primeras 4 reglas fundamentales. Listo. La quinta regla fundamental. La quinta regla fundamental dice lo siguiente. Dice, la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. A esas reglas vamos a llamar las reglas fundamentales del cálculo. Perdón, las primeras 5 reglas fundamentales del cálculo. Bien, pero no son todas, ¿no? Faltan todavía otras 5. Ahora viene la sexta regla fundamental. ¿Qué dice esta regla? La derivada de una suma es suma de las derivadas. Sí, eso está siempre presente. La séptima regla fundamental. Escriban, por favor.
Dice, la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Copien eso, en vez de más hay que colocar menos. Bien, entonces la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Se suele decir lo siguiente, que la derivada se comporta bien con la suma y con la resta. ¿Qué quiere decir eso? Que la derivada se distribuye. Perdón, 7 era, ¿no? ¿A qué va eso? A que la derivada entonces no se comporta bien con el producto. En términos de lo anterior, la derivada no se distribuye en el producto. Eso no es f' por g'. Entonces, ¿qué es la regla? La derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar, más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Eso es lo que llamamos la regla del producto. Bien, novena regla fundamental. Esto sí lo demostraremos. La regla del cociente. ¿Sí? Eso sí creo que vale la... Bueno, hemos dicho, al menos probemos algo. La idea es mostrar de que no ha sido de que algún genio iluminado ha dicho a partir de todas las cosas son así. No es cierto, no hay una deducción rigurosa. Uno dice lo siguiente, ¿qué será la derivada de un cociente? No tenemos ninguna regla, por tanto está solamente la definición. Y la definición dice lo siguiente. F de x más h sobre g de x más h, menos f de x sobre g de x. ¿Está bien? Epa, otra vez. Todo sobre h. Esperemos un ratito. Ahí está. Bien, eso es lo que es, hay que calcular ese límite. Noten que si en este momento, un paréntesis ahí, reemplazamos h igual a 0, vamos a tener 0 sobre 0. Bien. Antes habíamos escrito lo siguiente. En esto que estamos escribiendo, donde aparece naturalmente G' y G', hemos dicho, se supondrá que F' y G' existen. ¿Eso qué significa? Eso significa que el límite de f de x más h menos f de x sobre h, eso existe, es F'. Entonces, de lo que se trata ahora es que si vamos a utilizar las hipótesis
debiéramos obtener f de x más h menos f de x sobre h. Y también la parte correspondiente a la función g. Lo primero que vamos a hacer acá es realizar algunas operaciones algebraicas. Este es el límite cuando h tiende a 0. Y vamos a tener f de x más h menos, perdón, por g. No, esto se nota bien eso. ¿Sí? Entonces vamos a tener en el numerador g de x por f de x más h. Menos g de x más h por f de x. Sí, ¿verdad? Esto por esto y esto por esto. Todo sobre esto por esto. Realizamos operaciones algebraicas y vamos a tener h por g de x más h por g de x. Bien, ¿verdad? Simplemente hemos hecho una operación algebraica. Bien, ahora, en el numerador tenemos f de x más h. Pero debiéramos tener f de x más h menos f de x. ¿Sí? Y no lo tenemos. A ver, alguien ingeniese cómo haríamos para tener f de x más h menos f de x. ¿Bien? ¿Alguna idea? ¿Qué pasó? Está muy básico. Es álgebra básica. Si algún término, algún número nos falta, lo que hacemos simplemente es hacerlo aparecer. Claro está que cuidamos de que si hemos restado algo, sumemos. Si hemos multiplicado algo, dividamos. ¿Verdad? Entonces, en este caso concreto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer con otro color para que no se nos mezcle demasiado. Esto es igual entonces al límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Miren, acá vamos a colocar f de x más h menos f de x. Eso que nos faltaba. Todo por g de x. Claro está, en este caso hemos restado algo. También hay que sumar algo. Noten que menos f de x por g de x es lo que debemos sumar fuera, ¿no? F de x por g de x. Bien, menos g de x más h por f de x. Todo sobre h, g de x más h, g de x. ¿Sí? Noten que esto, cuando se junte con esto, en el límite eso nos va a dar la derivada. Pero también debiéramos tener g'. ¿Cómo obtenemos g'?
Bien, a ver, ¿alguien cómo obtenemos G'? Factorizando menos f de x. A ver, otra vez, factorizamos. Menos f de x. Muy bien, gracias. Factorizamos menos f de x, ¿verdad? De los términos que faltan, ¿no? Comentario acá. Miren, las matemáticas funcionan afortunadamente como esos rompecabezas. Uno coloca algo y todo va a entrar en su lugar. Acá fíjense que no nos hemos propuesto que aparezca g de x, o perdón, que aparezca g', es decir, g de x más h menos g de x sobre h. Pero el solo hecho de haber hecho esto ha hecho que acá también aparezca lo que queremos justamente. Claro, debiera ser así. Entonces, ahora construimos de una vez esos cocientes que nos interesan y por tanto las derivadas. Vamos a hacerlo con verde. Bien, esto es entonces el límite cuando h tiende a 0 de lo siguiente. Miren, acá abajo vamos a aislar g de x más h por g de x. Y acá arriba vamos a escribir los cocientes que nos interesan. En este caso, esto que está entre corchetes, f de x más h menos f de x sobre h. ¿De dónde viene esta h? ¿Sí? Con esto. Todo por g de x. Menos, factorizamos menos f de x. Por, acá quedaría g de x más h menos g de x todo sobre h. Pregunta, ¿a qué son igual esos límites que están entre paréntesis? Voy a tomar el límite, ¿verdad? ¿Qué es el límite de esto? Derivada de... Muy bien, de g de derivada. x. Correcto. Acá tenemos lo siguiente. Vamos a corregir eso. Entonces acá tenemos, miren lo siguiente. Primero, en el denominador, si h tiende a 0, h es 0, g de x por g de x. Por tanto, g de x al cuadrado. En el numerador, f' por g menos f por g'. Claro está que aquí hay que aclarar y decir esto es válido si g de x es distinto de 0. Ahí tenemos una regla fundamental. ¿Está bien? Con eso tendríamos las 9 reglas fundamentales del cálculo. Bien, a ver, vamos a hacer algo más antes de irnos a un descanso, una pausa. A ver. Bien, ¿preguntas? Bien, ahora vamos a ir a lo siguiente. Nos falta una regla fundamental. Pero con estas reglas ya podemos derivar muchas, pero muchas funciones, ¿no? Pues vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, la idea es aplicar lo que tenemos ahí. Entonces, ejemplos, nada más que ejercicio. Por ejemplo, x elevado a x'. ¿Qué va a ser esa derivada? Va a ser la derivada del primer factor
por el segundo factor sin derivar, más el primer factor por la derivada del segundo factor. ¿Está bien? Ahí estamos empleando la regla del producto. Entonces derivamos donde haga falta. La derivada de x' es 1, por eso sin derivar. Más x, la derivada del exponencial es la misma función exponencial. ¿Sí? Ahí tenemos entonces. Bien, jóvenes, entonces 5 minutos de pausa a partir de este momento.
Bien, vamos a ver otro problema. Por ejemplo, lo siguiente. Derivada de coseno cuadrado. La única regla que podemos tener, o las únicas reglas que podemos usar son las anteriores. Con esa idea. Entonces, ¿qué sería esto? Esto podemos escribir como coseno de x por coseno de x. Y derivada de eso. Entonces, esto es, aquí aplicamos regla del producto otra vez. Derivada del primer factor por el segundo factor sin derivar. Más el primer factor sin derivar por la derivada del segundo factor. Derivamos lo que haga falta. Acá tenemos menos, lo que hemos deducido, ¿no? Seno x. Ya colocar así. Por coseno de x. Más coseno de x por menos seno x. Noten que ambos términos son exactamente lo mismo. Entonces acá se repite, ¿verdad? Esto sería 2 veces coseno de x, así lo voy a escribir, por menos seno de x. Bueno, alguien está diciendo, ¿por qué este menos puede venir aquí? Puede venir, pues, ¿no? Pero también puede estar ahí. Preferimos que esté ahí. Bien. Ahora vamos a derivar la siguiente función. Otro ejercicio. Miren, nos interesa ahora derivar coseno cubo. ¿Está bien? Eso sería, podríamos escribir de esta manera. Coseno cuadrado por coseno x. ¿Por qué? Porque ya sabemos lo que es la derivada de coseno cuadrado. Y conocemos qué es la derivada de coseno. ¿Verdad? Y esto prima entonces, ¿no? Prima. Pero lo vamos a hacer de manera más simple. Digo, más cortita, no simple. Derivada del primer factor. Aquí está. Eso es 2 coseno x por menos seno x. Por el segundo factor, sin derivar. ¿Sí? Más el primer factor sin derivar. Por la derivada del segundo factor, que es menos seno de x. Noten que esto y esto son términos semejantes. ¿Verdad? 2 coseno cuadrado menos seno. Coseno cuadrado menos seno. Pues esto se puede sumar. Esto es entonces 3 veces coseno cuadrado x por menos seno x. Y claro está, podríamos darnos cuenta, no es irrelevante, de que hay un patrón que está formándose. Derivada de coseno cuadrado, 2 coseno por la derivada de coseno. Derivada de coseno cubo, 3 coseno cuadrado por la derivada de coseno, que es menos seno. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, coseno cuarta, quizás sea 4 coseno cubo x por menos seno de x. Y así podríamos pretender calcular coseno, la derivada de coseno cuarta, coseno quinta, coseno 20, en fin.
Sin embargo, si tuviésemos que calcular, por ejemplo, esto no escriban, por favor, no voy a escribir en otro pizarrón también. Si tuviésemos que calcular, por ejemplo, la derivada de coseno x elevado a pi, eso ya no es un problema tan simple, ¿verdad? Eso ya hay que pensar un poquito. Peor todavía si tuviésemos x elevado a x cubo, por ejemplo. Bueno, derivada de estos primes, ¿no? Sí, no son problemas tan obvios. Entonces, deducimos que nos falta una regla. Con esa regla vamos a poder derivar sin ninguna dificultad coseno 33x. Su derivada va a ser 33 coseno 32x por menos seno de x. Entonces nos falta una regla. Pero antes de esa regla vamos a seguir practicando las derivadas. Como ejercicio, hallar la derivada de las funciones trigonométricas. Hallar la derivada de las funciones trigonométricas. ¿Está bien? Entonces, ya tenemos todas las reglas. Les voy a rogar que ustedes hagan esto, por favor. La derivada, la función, ya sabemos, coseno, coseno menos seno. Tangente. Una manera con la definición. Otra manera, teoremas. Después, cotangente. Secante y cosecante. A ver, tómense unos 5 minutitos.
Bien. Vamos a ver, derivar tangente es lo mismo que derivar Seno sobre coseno. ya, muy bien, gracias. Sobre coseno. Entonces, esto es seno sobre coseno. Entonces, acá tenemos derivada de seno, derivada del numerador, coseno, por el denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador. Derivada de coseno es menos seno. Todo sobre denominador al cuadrado. Esa es la regla del cociente, ¿verdad? La regla que hemos estado deduciendo en esta parte, ¿no? Esa regla que está en rojo. Bien, noten ahora que el numerador es coseno cuadrado menos con menos da más seno cuadrado. Y eso es 1. Pues acá tenemos 1 sobre coseno cuadrado. Aunque podemos dejarlo así en los textos, en todo caso está como secante cuadrado x. Esa es la derivada tangente. De manera análoga, la derivada de cotangente va a ser menos cosecante cuadrado x. Ahora, derivar la secante. Derivar la secante es lo mismo que derivar 1 sobre coseno. Bien. Encuentren el numerador. Seno de X. A ver, está muy bien. Seno de, claro, seno de x, correcto. Derivado numerador, 0. Denominador sin derivar, bueno, todo sigue siendo 0. ¿Verdad? Luego tendríamos menos el numerador sin derivar, 1. ¿Sí? Voy a colocar 0 por coseno de x menos 1 por menos seno de x. Claramente eso es seno sobre coseno. Que lo escribamos seno sobre coseno no está mal. Pero es mejor, pues usual escribirlo de esta manera, no mejor. Es usual. Aislamos un coseno, 1 sobre coseno, eso es secante. Tendríamos seno sobre coseno, es tangente. Y finalmente, la derivada cosecante, ustedes hagan eso, va a ser menos cosecante x por cotangente x. Y así podríamos seguir ejemplificando derivadas. Tienen muchos problemas en el texto, debieran hacerlos, ¿no? Finalmente, ahora vamos a enunciar la regla de la cadena. ¿Qué dice esta regla? Dice lo siguiente. Si uno tiene una función compuesta, f que depende de una función, eso quiere decir, f de x, algo no está bien ahí, con paréntesis, ¿no? F de g de x. ¿Cómo derivamos una función que depende de otra función? Miren, lo que hacemos es esto. A ver, quizás en palabras suene algo extraño.
diríamos simplemente, derivamos el respecto de g de x. Es como se entiende. Mire, para evitarnos ese conflicto mental, la regla de la cadena dice lo siguiente. Primero, tiene que derivar f, lo dejaremos así, y luego tiene que derivar g. Lo dejaremos así. Así se deriva. De ahí viene una primera regla mnemotécnica para acordarnos de esto. Se deriva de afuera hacia adentro. Lo que está afuera es f, lo que está adentro f es g. ¿Sí? Entonces, f' por g'. Ahora, ¿dónde se evalúan estas derivadas? Simplemente f en g de x y g en x. ¿Sí? Esto también podría realizarse con otra interpretación. ¿Qué diríamos? Temporalmente miremos esto como si fuera una letra, digamos u. Tendríamos f de u. En consecuencia, diríamos, derivamos f respecto de u. Lo dejamos ahí. La regla de la cadena dice, bueno, tiene ahora que multiplicar la derivada de eso que ha visto como si fuera una de esas. Ustedes ingéniense de la manera más práctica que les permita recordar la fórmula. Aunque haciendo una buena cantidad de problemas, ya no debiéramos preocuparnos de eso. Entonces, nos queda resolver ejercicio. F de x, otra letra utilizaré. H de x, que sea seno de x elevado a 7. Diga, a ver, primer ejercicio. Traten de imaginarse lo que está ahí y escriban una formulita paso a paso. Bien, a ver, veámoslo de esta manera, no importa cómo hayan pensado. Ustedes, si es que les han enseñado de otra manera, háganlo de esa manera, ¿no? Entonces vamos a hacer dos formas, ¿sí?, mnemotécnicas, y luego a la larga van a ver que esto es más simple. Miren, temporalmente miremos a esto como si fuera u. Entonces acá tendríamos seno de u. Si nos dijeran que la variable de derivación es u, la derivada de seno de u es coseno de u. Listo, ¿verdad? Así sería, ¿no es cierto? Entonces, miren acá. Entonces, ¿qué va a hacer h'? Vamos a decir, temporalmente miremos esto como si fuera una letra. U, por ejemplo. Derivada de seno de u respecto de u es coseno de u. ¿Está bien? Esto visto como si fuera una letra f' de u. Pero ahora, la regla de la cadena dice, ahora tiene que derivar eso que ha visto como si fuera letra.
Pues ahora derivaríamos la derivada o encontraríamos la derivada de esto. ¿Sí? X séptima prima. Claramente esto es coseno de x7 por, paréntesis para evitar confusiones, 7x sexta. ¿Listo? Eso es lo que llamamos la regla de la cadena. A ver, aquí en qué hora estamos. No tenemos tiempo como para 20 problemas. Bien, ahora lo siguiente. Otro ejercicio. Directamente planteemos el problema. La derivada de e elevado a x cuadrado más 8x. Prima. A ver, encuentren esa derivada. Miren, deriva de afuera hacia adentro. Lo que está más afuera es la exponencial. Dentro de la exponencial está x cuadrado más 8x. Entonces, x cuadrado más 8x, miren como si fuera una letra, pues digamos u. Y tendríamos e elevado a u. La derivada de eso es lo mismo, ¿no? Por, bueno, hacer la cadena ahora. ¿Y alguien quiere hacer? ¿Nos podría pasar el enlace de la pizarra, Inge? No tiene. Voy a. A ver. Pensé que tenía. A ver, lo voy a colocar en
Classroom, ¿no? Bien, ahí está el enlace. A ver, intenten entrar. Si pueden, ¿no? A ver. Ya, suficiente. A ver. A ver, la primera parte, siempre y cuando 9x, 8x esté en el exponente, no a la altura de E. Eso estaría bien. La segunda parte que está en rojo, eso está mal, ¿no? La última parte, a ver qué es eso. ¿Qué se presenta el igual? Bien, lo que escribimos, recuerden, lo que escribimos tienen que ser proposiciones, ¿no? Es decir, igualdad válida para todos los valores o valor de la variable. ¿Sí? A ver, vamos a
Gracias, Juan, por participar. De todos modos, muchas gracias. Entonces, lo que hay que derivar es x cuadrado más 8x. A ver, lo vamos a hacer... lo vamos a hacer de esta forma. Miren, ¿qué hemos dicho que hay que hacer? A ver, ejercicio, ¿sí? Tenemos que derivar esta función. E elevado a x cuadrado más 8x. ¿Cómo derivamos? Temporalmente decíamos, miremos este polinomio de grado 2, está bien 8x cuadrado, ¿verdad? Así era, ¿no? Miremos como si fuera una letra. U, por ejemplo. Vamos a tener respecto de U lo siguiente, la derivada de e elevado a U respecto de U es lo mismo. Es decir, esto da exactamente lo mismo. Por la derivada de eso que hemos visto como si fuera una letra. Entonces, x cuadrado más 8x prima. Listo. Así hemos resuelto el problema. ¿Esto qué es? E elevado a x cuadrado más 8x por 2x más 8. ¿Sí? Entonces, vayan a practicar esto de la regla de la cadena. Continuamos la siguiente clase. Bien, jóvenes, nos vemos en la siguiente clase. Pueden retirarse. A ver, algún gracioso. Miren, por estas cosas a veces uno no tienen que hacer estas cosas, jóvenes. A ver. Perdón, ingeniero, va a disculpar. No pensé, quería salirme y me olvidé que estaba activado para la pizarra. Va a disculpar. Tranquilo, joven. Bien, entonces, vayan practicando. Tenemos varios ejercicios. No tienen que practicar harto, jóvenes. Bien, entonces nos vemos el día jueves.